Continuando con las actividades de las 25ª Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, se presenta a continuación al señor integrante de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INACIP, doctor Andrés Harfuch. El doctor Andrés Harfuch es abogado y doctor en Derecho egresado de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral, titulada El veredicto del jurado, fue calificada como summa cum laude, recibiendo así la máxima calificación académica de la UBA. Es miembro titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires y consultor experto para la reforma de los sistemas de justicia en varios países de América Latina y el Caribe. Además, es autor de 5 libros y de múltiples artículos científicos. Señoras y señores, con ustedes el doctor Andrés Harfuch. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias al FOFECMA y a la Corte Suprema de Justicia de Salta por esta jornada en esta provincia tan hermosa, tan querida para nosotros. Yo la primera vez que conocí este escenario fue hace 5 años, donde el doctor Pablo López Viñal, en ese entonces procurador, comenzó en el año 2014 la discusión seria del juicio por jurados en Salta, con cursos, capacitaciones, simulacros, vinieron profesores internacionales, todo eso va a rendir frutos dentro de muy poquito, así que considero esta una situación muy auspiciosa para tener este encuentro de los consejos de la magistratura acá y bueno, y particularmente además agradecerle mucho a Emilia y a Marcelo D'Agostino, que creo que me propusieron para venir a dar una conferencia acá sobre juicio por jurado, cosa que les digo, nunca hubiera soñado que los consejos de la magistratura me invitaran para hablar de juicio por jurado, no a mí, sino del tema juicio por jurado. También acá está el doctor Grassi, que conocemos la provincia de Buenos Aires, que es de donde vengo, y ahora en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, cada vez que hay un fiscal, un juez, un defensor oficial o alguien, se le pregunta específicamente sobre el juicio por jurado. Y esto un poquito yo quiero hablar en una conferencia que no estoy habituado a hacer sobre esto, sobre el nuevo perfil del juez en el sistema acusatorio con jurado. Para tirar algunas ideas, algunas propuestas, en el medio de la disertación voy a pasar una película cortita, así que vamos a apagar las luces, para tratar de ver reflejado, no en lo que yo digo, sino en un recurso válido, cultural, como es el cine, para ver reflejadas estas ideas. Pero lo primero que quisiera hablar es por el final de mi disertación y es con un mensaje optimista. Es decir, yo, como ustedes saben, soy uno de los más, uno de los tantos que estamos luchando desde hace un montón de tiempo porque se cumpla con el programa de la Constitución Nacional en nuestro país, que es que los juicios criminales y otros juicios también se tienen que terminar por jurado. Si a mí me preguntaban cuando iniciamos este camino si íbamos a tener, entre comillas, yo no le llamaría éxito, pero sí esta gran experiencia que estamos teniendo con el jurado en la Argentina, les hubiera dicho que no sé. Y la principal razón, una de las principales razones es que yo personalmente desconfiaba mucho de los jueces. Pero no de los jueces porque sí o porque tuviesen en contra. Bueno, muchos estaban en contra, pero otros no. Pero sí de nuestra, y yo me incluyo, porque yo soy un abogado formado en esta otra gran tradición jurídica de Occidente llamada Civil Law, es decir, o la Inquisición, la de Europa continental, la que heredamos de España, Francia, Italia, Alemania, etc., frente a la otra gran tradición de Occidente jurídica, que es la del Common Law, la de los países anglosajones. Una cultura que nunca conoció ni la escritura, ni la tortura, ni el secreto, y que siempre juzgó en audiencias públicas, orales y con jurado, frente a otra cultura, también democrática de Occidente, que juzga con expedientes, jueces de instrucción, en secreto, con juicios más o menos,
Y yo decía, bueno, en Argentina, ¿cómo vamos a hacer para que sea exitoso el juicio por jurado con abogados y jueces que vienen de una gimnasia cultural completamente diferente? Fue, si quieren hoy, a modo de balance, porque me inspiró cuando me invitaron para esta conferencia, decir que los jueces argentinos han sabido dar ese paso. Si no, no hubiera sido posible este presente. Lo he visto en Neuquén, lo he visto en Provincia de Buenos Aires, lo estoy viendo en Mendoza, jueces que no sé cómo hacen, pero se resetean, porque ni siquiera en la facultad les enseñaron. Este es otro de los problemas y por eso la importancia central y por la cual yo decidí venir a hablar acá, porque el Consejo de la Magistratura tiene un rol fundamental para mí de suplir la carencia que hay en la universidad de contenidos. Y por eso esta propuesta que vamos a hacer. Pero quiero decir eso, los jueces argentinos están demostrando que es posible realizar un juicio por jurado de primer nivel mundial, aun cuando no hayamos sido entrenados para eso. Esto hay que reconocerlo. Es así, sobre todo en mi provincia, que es la de Buenos Aires, donde tenemos una norma que establece que el juicio es por jurado, pero además puso todas las normas de litigación. Examen directo, contraexamen, etc. Cuando el juicio es sin jurado, esas normas no se aplican. Entonces los mismos jueces que tienen que hacer un juicio de 3 técnico me están diciendo, estamos en la primera B nacional y la Superliga. Esa es la diferencia que hay cuando el juicio es con jurado, cuando el juicio es todavía técnico. Y esos mismos jueces están actuando quizá de 2 maneras, pero lo logran, lo hacen. Entonces, y en algunos casos se han visto ya resultados asombrosos. El tiempo transcurrido en Neuquén, uno ve cómo los jueces, porque no solamente voy a hablar del juez del juicio, voy a hablar también de los jueces revisores un poquito. Los jueces revisores en Neuquén hacen audiencias públicas, agarran a las partes y les preguntan cuáles son los puntos de agravio, todo filmado, algunas se transmiten, y deciden las cuestiones de recursivas como cualquier juez lo haría un juez canadiense, inglés o norteamericano, en Neuquén. Entonces, para mí, yo quería empezar diciendo esto porque no es una cuestión de elogio, esto es la realidad. Entonces, ahora, dicho esto, voy a hablar de todo lo que nos falta, porque no es todo rosas, al contrario. Entonces, vamos a empezar. El fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia en 2005 dijo esto, que el juicio de la Constitución en el sistema acusatorio y con jurado popular. Dijo esto. Y sin embargo, Alberto Binder, nosotros vamos a sacar un libro ahora dentro de muy poquito sobre el fallo Canales, este fallo que está ahí, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con algunos comentarios. Alberto Binder escribió un prólogo hace 10 días, muy bonito, que lo leí, y él dice esto claramente. Hay un error conceptual de la Corte en esto. El sistema acusatorio y el juicio por jurado, que están tan entrelazados entre sí, no son modelos procesales. Les pido por favor, ahora que estamos todos reunidos acá, son garantías judiciales. Esto es. No es un modelo que se puede cambiar por otro. Porque esto es lo que ha permitido que esta propia Corte conviviera durante ya siglos con el juez de instrucción. La Corte no lo debe haber permitido nunca. Conviviera con la escritura. Hubo épocas, la Corte a Santa Fe le ordenó, después del caso Diser-Fraticelli, decirle a Santa Fe, señores, su sistema de justicia es completamente inconstitucional y antirrepublicano, cámbienlo. Y Santa Fe lo cambió y hoy Santa Fe tiene uno de los modelos de justicia más avanzados del país. Entonces, pero entendamos esto, el sistema, no podemos, por ejemplo, ninguna provincia hoy sería libre de instituir un sistema escrito. No puede. ¿Pero por qué? Porque no es un modelo procesal, es una garantía judicial. Bueno, el fallo Canales, creo, de la Corte ha venido a enmendar, a corregir este error ya conceptual que tenemos que empezar a razonar debidamente. Entonces, ¿esto cómo impacta en los consejos de la magistratura? Mucho, muchísimo, ¿es cierto? Hoy hay distintos modelos en nuestro país, hay consejos de la magistratura que toman exámenes escritos, otros lo toman orales, otros toman escritos y orales, otros tienen casi como unas escuelas judiciales en donde quien aspira al cargo tiene que dar un curso, etc. Bien, hay múltiples modelos típicos de nuestra cuestión federal, pero sí hay una crítica que tengo que hacer, que veo que los contenidos siguen siendo más o menos lo mismo. Entonces, los contenidos mínimos para mí, a partir de ahora,
para buscar el nuevo juez que queremos, el nuevo fiscal, el nuevo defensor público que queremos, tienen que ser algunos que, no voy a decir ninguna novedad, son los siguientes. Tenemos que abandonar el concepto de que para ser juez hay que saber nada más que derecho penal. Basta de esto. Hoy no alcanza. No alcanza. Por supuesto que el juez tiene que saber derecho penal. No me vayan a decir que no, claro que sí. Pero con saber Ayaco, Sabelse, la Roxina, etcétera, no alcanza. Y esto lo tenemos que ver. Los exámenes en el Consejo de la Magistratura siguen siendo, yo tuve que rendir varios, yo estoy en los cargos que estoy porque aprobé los exámenes, pero eran todos casos de dogmática penal, algunas cosas de procesal. Gracias. Pero entonces nosotros hoy tenemos nuevos desafíos que no están presentes o de a poco van introduciéndose, pero yo propongo que los consejos de la magistratura ya directamente tomen el toro por las astas y empiecen a desarrollar nuevos programas de evaluación, ¿no es cierto?, para los jueces, porque el fenómeno ya se está haciendo aún sin los consejos. Es decir, veo jueces que están, no sé cómo, valiéndose de estas herramientas, y creo que los consejos tienen mucho que decir y mucho que hacer en esto. Entonces, ¿cuáles son estas destrezas? Ya no podemos no evaluar más a nuestros jueces sin tomarles reglas de litigación. Los cursos de litigación adversarial en el país empezaron en el año 2004 y en toda América Latina, y hoy se han extendido como reguero de pólvora al punto tal que están en casi todas las leyes y códigos procesales nuevos del país. En todo se habla de examen directo, teoría del caso, contraexamen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿vamos a seguir evaluando a los jueces en derecho penal? Sí, pero también hay que evaluarlos, señor. ¿Cómo reaccionaría usted ante una pregunta sugestiva en el examen directo? Bueno, hay muchísimos jueces que no saben esto, abogados que no saben qué es. Esto ya no puede ser más. Entonces, ahora después lo vamos a ver, inclusive en la película, el trocito de película que traje. Después, la otra cuestión que provoca el jurado dentro del proceso penal es lo que Alberto Binder llama la recuperación del rol de juez de garantías del juicio que es el juez. Como ustedes saben, el juez en el juicio por jurado no toma la decisión de la inocencia o la culpabilidad. Eso pertenece al jurado. Eso le permite al juez, que todavía está ahí en ese lugar con un poder muy grande, porque él es el que decide qué pruebas va a escuchar el jurado y qué no. Poder inmenso, que se ejerce después, vamos a ver el rol del juez en las audiencias preparatorias. Él es el que, en definitiva, si el jurado dice culpable, tiene que aplicar la pena, otro poder muy grande. Pero, sin embargo, el hecho de que la división de condenar o no a una persona esté dividida en dos actores, el juez por un lado y el jurado por otro, hace que el juez técnico que dirige el debate, al no tener compromiso con la decisión, pasa a ser un juez de garantía del juicio de verdad. Y esto es, creo yo, la superioridad del sistema de jurado. Entonces, por eso se lo llama de garante de las garantías. Imagínense ustedes un juez que un fiscal quiere traer un testigo de oídas, que ya sabemos que es un testigo muy difícil, un testigo de baja calidad. Un testigo que dice, escuché que Raúl dijo, yo lo maté. Imagínense que el testigo vaya y diga eso ante un jurado. Bueno, un juez se puede quizás abstraer de eso, pero el jurado va a escuchar, Raúl lo mató. Ni en el sistema inquisitivo se admitían esos testigos. Entonces, pero por ahí es la única prueba con la que cuenta el fiscal. La pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, ese juez no va a tener que admitir ese testimonio, pero si él tuviese que tomar la decisión de condenar o absolver, ¿en qué posición está él para rechazar esa prueba? Porque él está tomando esa decisión pensando, es decir, está diciendo, bueno, voy a admitir o excluir esta prueba, pero está la otra pata está pensando en la condena o absolución que va a tener que dictar. Bien, como eso lo va a hacer el jurado, él es más libre para, en un contexto de imparcialidad absoluta, tomar mejores decisiones respecto de la prueba. Pero la palabra también clave que yo tiro acá para debatir con los consejos de la magistratura está ahí. El juicio por jurado exige hoy un nuevo profesionalismo del juez. ¿Esto quiere decir que los jueces no son profesionales? Sí, claro que son profesionales.
Pero una cosa es estar en un sistema judicial donde el fiscal y el defensor oficial están siempre ahí, donde los tiempos de los tres más o menos coinciden, y otra muy diferente cuando tengo 48 personas en un buardir para hacer la selección del jurado, después quedan los 12 más los suplentes durante 3-4 días. Ahí no se puede embromar. Del mismo modo que también lo sabemos porque en un juicio vienen a veces 10, 20 testigos y si se suspende una audiencia es una tragedia para el sistema, porque esos testigos se van a tener que volver a sus casas, dejar, en fin. Entonces, y nosotros, el sistema inquisitivo que heredamos es muy poco profesional, con los tiempos, con los plazos, con los horarios. Suponemos una audiencia a las 9 y arranca a las 10. Esto no puede ser. Entonces, esto tiene que ser evaluado. De hecho, se evalúa en otros países. Y entonces, porque además el juicio por jurado, vamos a ver, el juez tiene que ser además el garante de la buena fe para cuidar al jurado, para cuidar la decisión. Bueno, y además entonces el juez tiene que tener muchas destrezas en lo que es la conducción del litigio. Yo estoy casi tomando clases con los jueces de la provincia de Buenos Aires que me entrevisto, que hacen juicios por jurado y que ven y me dicen, acá tengo que estar pendiente de el litigio, de las pruebas, también de los tiempos, de cuándo corto, cuándo un cuarto intermedio, cuándo mando al jurado a deliberar, en fin, bienvenido, eso da un nuevo profesionalismo. Bien, si nosotros vemos cómo son los litigios en el common law, tenemos género, bueno, basta que pongamos Netflix y lo vamos a ver. Estamos viendo películas y series por doquier de todo eso. Yo lo puse ahí, se muestran las dientes las partes. Sin embargo, está totalmente procedimentalizado y reglamentado. Y de hecho, es un juego ahí muy antiguo. No es que viene de ahora, no es que lo inventaron los norteamericanos o los ingleses, se fue construyendo a lo largo de los siglos, pero es un juicio en donde las partes se enfrentan como adversarios de verdad, pero bajo reglas muy estrictas, en donde si uno acepta las reglas está todo bien, pero si uno saca los pies de esa regla, y lo vamos a ver, puede como abogado hasta ir preso. Y eso acá no sucede. Acá confundimos mostrarse los dientes con petardismo, con decir barbaridades, con hablar de la independencia, el cruce de los Andes, de la gesta de Simón Bolívar o de lo menos del caso. O inclusive abogados que contrabandean información falsa. Es intolerable algo así en un sistema del common law. Esto también, y aquí este es uno de los principales defectos que tiene el jurado en la Argentina, no el sistema de jurado, sino que hayamos implementado un sistema de jurado en donde todavía ni los jueces, ni los abogados, ni los fiscales tienen muy en claro esto porque nunca tuvimos estas reglas. Estas reglas tampoco las podemos imponer, se tienen que ir construyendo de a poco y son temas que inclusive voy a dejar para la discusión. Entonces, y esto es muy importante, se está viendo cada vez más ahora, de hecho va a haber cursos sobre esto, el juicio por jurado tiene un solo problema para mí, que es profundamente dependiente de juez y parte que conozcan y respeten las reglas del juego limpio. Por ejemplo, en Loma de Zamora hace 1 año y medio hubo una abogada particular que no entendía nada del sistema de nada, pero bueno, estaba ahí y cuando fue a alegar al jurado le dijo, señores miembros del jurado, ¿ustedes saben que acá se encontró un arma que no está en este juicio porque fue excluida porque lo pidió el fiscal? ¿Cómo va a decir eso? La cara de los jurados así. Lo más triste es que el juez no reaccionó, porque el juez había declarado inconstitucional el allanamiento y había excluido el arma válidamente. Entonces el abogado no puede ir a decir eso. Pero acá no tenemos entonces esa cultura. En Estados Unidos le sacan la matrícula y no ejerce más. No quiero ir con esto a Estados Unidos, pero tenemos que ir construyendo un litigio más claro en esto. Se están haciendo cosas. Bien, entonces es un litigio ardoroso y de buena fe y juez y parte que conozcan y respeten las reglas del fair trial, juego limpio. Entonces necesitamos, para mí, un nuevo juez que tenga sea evaluado en nuevos conocimientos, en nuevas técnicas de litigación, un nuevo profesionalismo y que tenga un alto nivel de profesionalismo para conducir un litigio ante un jurado que es un litigio complejo. Bueno,
Por lo tanto, entonces, estas son las cuestiones, ¿cierto?, que yo propongo, es que en los próximos exámenes de los consejos de la magistratura, los contenidos básicos que ya no pueden faltar más son, primero, teoría y práctica de la litigación adversarial, masivo. Teoría y práctica del juicio por jurado. De hecho, ya tenemos profusa literatura en el país, profesores que vienen a darnos clase de todo esto, y esto debería estar en las universidades. De hecho, yo salgo de la Universidad de Buenos Aires, vengo de ahí, soy profesor en esa universidad. Todavía el práctico obligatorio que hacen los alumnos de la UBA es ir a tribunales a hacer escritos. Escrito de demanda, escrito de contestación, un escrito de apelación, un formulario de sobreseimiento. Así no vamos a ningún lado. De hecho, ya hay curso de litigación, pero no está como materia de grado obligatoria, como son las universidades del Common Law, en donde tienen litigación 1, 2, 3, 4, los 3, 4 años que dura la carrera de abogacía. No, está bien. Simplemente no avísame del tiempo porque yo entro y... Bueno. Entonces, esto hay que preguntarle a los jueces en los exámenes. Ya está ahí. Yo les digo porque la mayoría de los abogados de este país no conocemos esto. Quizás en esta misma sala tengamos, pero no es culpa de ustedes ni nuestra, sino que no nos han formado así. De hecho, cada vez yo formo parte del Departamento de Derecho Penal en la UBA, y una vez nos reunimos todos los profesores titulares y regulares, yo soy profesor regular, adjunto, y discutimos, bueno, a ver qué nuevos conocimientos tenemos. Bueno, yo levanté tímidamente la mano y dije, bueno, vamos, tenemos que poner litigación adversarial. ¿Qué? No. Como si hubiese hablado en chino. Todo el mundo estaba de vuelta con delitos de omisión parte 2, criminología crítica 3, que está muy bien. Pero escúchenme, nosotros vamos a hacer egresar abogados para litigar. ¿Y cómo no vamos a enseñarles cómo se litiga? Bien, como todavía las universidades, no todas, ya cada vez hay más, pero todavía no cazaron el vuelo, yo creo que los consejos de la magistratura tienen un rol fundamental, porque sí, la única manera que logremos hacer estudiar un abogado después de recibido es si tiene que dar un examen en el consejo, si no, no va, salvo honrosas excepciones, a ponerse a estudiar otra vez. Y es así, y es lo que más nos cuesta. Bueno. Yo voy a parar acá un cachito y voy a poner la película. Porque dentro de todo esto, yo soy un cinéfilo empedernido y además armamos una página web en donde a veces se ve mucho mejor reflejado lo que uno dice en el cine. Y una vez Binder me dijo, tenés que ver una serie de un juez inglés que se llama John Deed. Para los de mayor edad, se acordarán de una serie famosa llamada Los Profesionales, una serie inglesa de policías que, bueno, por supuesto allanaban sin orden y todo un horror, pero bueno, Inglaterra, etcétera. Bueno, el de Rulo, que se llamaba Body, actúa acá ya más grande, hace de juez. Un juez liberal, bastante medio de centro izquierda en Inglaterra, un personaje que defendía a los débiles y en los juicios civiles defendía a las víctimas de los, bueno, en fin, qué sé yo, de las compañías. A punto tal que ya en Inglaterra, es real la historia, no se lo bancaron más y lo mandaron a la Corte de la Haya, a la Corte Internacional. Como hace siempre, dijeron, bueno, acá molesta un montón. Cada vez que tocaba él, los abogados, uy, no, nos tocó qué horror. Bueno, entonces dijeron, lo mandamos a la Haya. Bueno, resulta que lo que van a ver ahora es un pedacito de esa serie en donde en la Haya se juzga a un soldado británico acusado de haber asesinado en Irak a 5 chiquititos. Entonces va a un juicio técnico en La Haya, pero un juicio multicultural, es decir, 3 jueces de los cuales uno era francés, pero francés, anti-yanqui total de la cultura nuestra, del civil law. Él lo pusieron de juez inglés, del common law. Hay un juez africano que, por supuesto, recibió de las 2 culturas. Pero también la fiscal es belga, es decir, del civil law, y la defensora del acusado es una inglesa. Y en esta película, cuando yo la vi, dije así, uy, acá tenemos algo para lo que vamos a hacer en Salta. Porque en medio del juicio se empiezan a pelear los 2 jueces. Pero se empiezan a pelear por cuestiones de lo que estoy hablando acá.
Entonces, vamos a ver. No sé si apagamos la luz, es muy cortito, son 8 o 9 minutos. Pero les pido que lo vean desde esta óptica, desde un choque de cultura, porque esto es lo que se va a ver acá. Bien, creo que es bastante ilustrativo y más interesante que lo que yo pueda decir. Volvemos al Power. Porque acá vemos, más allá de que eso es una dramatización sobre hechos reales, porque este juicio en realidad existió, pero acá vemos estas dos maneras de los dos grandes bloques democráticos de Occidente, cómo conciben su sistema judicial. Y nosotros venimos de una tradición cultural mucho más cercana a la del juez francés, que permite que una fiscal o un abogado contraexamine a su propio testigo, porque no conoce esta noción de que los testigos no son comunes, son de parte. Y nosotros tenemos que ir hacia ahí. Pero no porque muchos me dicen, Andrés, pero vos querés que nosotros seamos todos yanquis. No, nosotros no vamos a ser nunca del common law. Nosotros vamos a seguir siempre en el civil law. Pero quien empiece a estudiar el fenómeno de los 30 años de reforma latinoamericana, creo yo que hay una nueva tradición cultural que nos va a acercar con nuestras propias particularidades más hacia lo que es el concepto de sistema adversarial, pero nunca vamos a poder prescindir de una investigación penal preparatoria, en fin, muchas cosas más. Pero no vamos a ser nunca nosotros un sistema del common law. Sin embargo, nuestros legisladores en toda América Latina están estableciendo que nuestros juicios deben ser hechos bajo la regla que está diciendo el juez inglés. Pero no porque lo dicen los jueces ingleses, sino porque hemos optado políticamente, nosotros como estados provinciales y Estado Nacional, en tener preguntas sugestivas en el contraexamen, prohibidas en el examen directo, una teoría del caso, objeciones, y no dejar que las partes hagan afirmaciones políticas. ¿Por qué tiene que la fiscal probar y preguntarle a un soldado si usted comparte la revolución internacional que hay hacia el imperialismo británico por la guerra en Irak? ¿Qué tiene que ver eso con la actitud del soldado frente al caso del protocolo de actuación frente a niños en situación de guerra? Nada. Y sin embargo acá dejamos que todo el mundo haga todo. Como este juez le dice, usted haga todas las preguntas y busque la verdad como sea. Y no se puede hacer eso. Y estos son paradigmas que yo reitero, no es que estos son cursos de litigación adversarial, están en la ley, ya son parte de la ley argentina. La provincia de Buenos Aires fueron puestos expresamente en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, también ya están, y están en casi todos los códigos procesales del país. Por eso entonces yo creo que esto tiene que estar ya definitivamente en los consejos de la magistratura, tienen la enorme tarea de suplir este déficit de nuestras facultades de abogacía y empezar a hacer, porque los cursos están disponibles en todos lados. Yo simplemente quiero, ya para ir terminando, hacer referencia a otras etapas del proceso que el juicio por jurado ya pone en extrema atención. Ejemplo, las etapas previas al juicio por jurado. Nosotros estamos viendo que cuando el juicio por jurado, la audiencia preparatoria de la prueba, en donde el juez decide qué prueba se va a llevar al juicio o no, toma una dimensión impensada cuando el juicio es por jurado. Cuando el juicio es técnico, es un trámite más de papeles, de intercambio. Sí, yo adhiero a la prueba del fiscal, no, bueno, dejemos, yo pido 80 testigos y el día del juicio veo cuántos traigo. Cosas así estamos viendo, eso no puede ser más. Creo yo también que a los jueces hay que preguntarle en los futuros exámenes, ¿cómo conduciría, señor, usted una audiencia preparatoria? Porque ahora sí están reglamentadas. Entonces, bueno, otra nueva institución que trae el jurado, la audiencia para seleccionar al jurado, hay que evaluar al juez cómo conducirla. Entonces, ¿por qué? Porque el juicio por jurado trae instituciones nuevas, como son la audiencia de selección, cómo se instruye a un jurado, no lo aprendemos en la facultad, lo tenemos que ver nosotros aquí, y además cómo se conduce el juicio para que el jurado decida. Bueno, acá tenemos un montón ya de materiales publicados sobre la teoría del jurado, sobre la práctica del jurado, en Argentina, si no tenemos que ir a leer de ningún otro lado, más que nada. Bueno, ya veo que me hacen señas. Y una última palabra para el perfil que también, porque sé que por los consejos de la magistratura pasan los jueces revisores, no nos olvidemos de ellos. Son muy importantes, son fundamentales y tienen un nuevo rol cuando el juicio es por jurado. Yo hoy escuchaba muy atentamente
a Santiago cuando hablaba de cómo se puede revisar la decisión de un jury de enjuiciamiento de un magistrado. Bueno, más allá de las polémicas, lo polémico del tema y postura de otros tantos tribunales, me acuerdo que hasta hace muy poquito decían, un jurado es inconstitucional porque su veredicto no se puede revisar porque no expresa las razones, porque no es motivado, porque no es fundamentado, lo cual es un verdadero disparate, porque si ustedes vieron el juicio que vimos, díganme, ¿no está todo expuesto allí? ¿No está todo claro allí? ¿No está todo dicho en corte abierta allí? Entonces, ¿de dónde dicen que la decisión posterior no tiene fundamento? ¿Por qué? Porque como buen país del sistema del civil law, del sistema inquisitorial, el juicio no tiene ningún valor para nosotros. En cambio, en la otra tradición jurídica de Occidente, el juicio es fundamental. Es más, es lo más importante, más que la sentencia escrita posterior. Porque además está todo grabado, todo filmado, todo taquigrafiado y cualquier eventual error se puede detectar allí. Entonces, los jueces revisores ya neuquinos, inclusive en Chubut, que todavía no tiene jurado, pero en Santa Fe también, entonces tenemos que pensar en un nuevo litigio recursivo, en no ya basta de leer toneladas de expedientes para poder resolver un caso, sino hacer una audiencia pública donde venga la gente común a ver la decisión de los jueces y que los jueces sean activos, porque acá sí hay un rol activo, no da hoy para debatir sobre esto, a extraerle a las partes cuáles son los verdaderos puntos del agravio y por qué. Dice, no, el testigo tal mintió, ¿por qué? Explíqueme. Señor fiscal, ¿qué opina? No, no mintió nada porque... Vuelva, tiene la palabra. Dígame en qué punto de la prueba se contradice con otra prueba. Sí. Entonces, y después se toma una decisión. Entonces, yo creo que esto también tiene que estar, este perfil del juez revisor, tiene que estar muy fuerte dentro del Consejo de la Magistratura. Bueno, yo simplemente voy a cerrar, le traje esto. Miren, este es el último número de la ley, que tiene que ver por qué hoy estamos todos acá, por qué los consejos de la magistratura decidieron que el juicio por jurado sea un tema tan importante de conversación acá. La ley, bueno, ningún abogado argentino alguna vez, todo el mundo, todos leemos la ley. Bueno, un número especial dedicado al juicio por jurado. Esto para mí significa el triunfo de una batalla cultural, que la ley haya dedicado un número íntegro, después del fallo Canale, a dedicar esto al juicio por jurado. Bueno, yo lo traje como obsequio, que se lo voy a dar a Emilia, ¿no es cierto?, como presidenta del Consejo de la Magistratura, pero bueno, estas son las ideas que tiro para la discusión y si tenemos algunas preguntas, bienvenido, les agradezco mucho, muchas gracias.